He pasado cientos de horas escuchando relatos que la mayoría preferiría ignorar. Hoy, he reunido lo más crudo, lo que ustedes mismos han hecho viral, desde el infierno verde del Darién hasta la traición que se cocina en la propia cama. Son 84 minutos de pura vida sin filtro, de esa que te deja cicatrices. Siéntense cómodos, porque lo que viene no es para estómagos débiles. Estas son mis historias más vistas, unidas por el mismo hilo, el desgaste humano. Hoy quiero compartir con ustedes una historia real. Esta es la historia de una familia que, como miles, tuvo que dejar su hogar por necesidad, sin saber que el destino los pondría a prueba de maneras que nunca imaginaron. El viaje no fue por capricho. Fue por hambre. Por miedo. Durante meses, vi como a mi chamo, que a sus 5 años debía quedarle pequeña la ropa, le quedaba cada vez más grande. Las neveras se convirtieron en cajas inútiles por los cortes de luz, y el bolívar en nuestras manos se nos espichaba como si fuera un chicle. Mi esposo, un hombre que siempre le ha echado pichón, salía a la calle cada mañana a buscar trabajo, pero siempre regresaba con las manos vacías y el guayabo dibujado en la cara. La calle se había vuelto peligrosa, ya no podíamos dejar que nuestro niño jugara en el barrio. El miedo era una vaina que nos perseguía a donde quiera que fuéramos. El día que me quebré, fue cuando mi chamo tuvo una fiebre que no bajaba. Recorrí farmacia tras farmacia, buscando un simple frasco de acetaminofén, pero solo encontré estantes vacíos. En una de ellas, una señora me dijo: «Mija, lo que buscas aquí ya no existe». En ese momento, entendí que no estábamos viviendo, solo estábamos sobreviviendo. Y mi hijo, mi pequeño, no merecía solo sobrevivir. Merecía tener un futuro. Esa misma noche, mirando a mi esposo con los ojos llenos de lágrimas, le dije: «Tenemos que irnos. Ya no hay nada para él aquí». Cerramos la puerta de nuestra casa por última vez, con una sola maleta en mano y a nuestro pequeño de 5 años aferrado a nuestra pierna. Para él, fue una aventura. Para nosotros, fue el acto más difícil de amor que habíamos conocido. Sabíamos que, aunque dejáramos atrás lo poco que teníamos, nos íbamos con lo más valioso, nuestra familia unida y la esperanza de un nuevo comienzo. El camino hasta la frontera fue una odisea que no voy a olvidar jamás. Salimos de Maracaibo a pie, con un sol inclemente que nos secaba la garganta. Mi esposo y yo turnábamos la maleta y le hablábamos a nuestro hijo para que no sintiera el peso del camino. A veces él preguntaba: «Mamá, ¿falta mucho?», y la única respuesta que teníamos era una sonrisa cansada. Para nuestro milagro, a unas horas de haber salido, un primo de mi esposo, un pana que aún no se había ido, nos vio y se detuvo. Nos metió en su carro y nos acercó algunos kilómetros. Pero lo más importante, antes de dejarnos, nos dio una bolsa. «Tomen, mano. Es para que se defiendan». Adentro había pan, latas de atún y unas galletas. Parecía poco, pero para nosotros, fue un festín. Ese gesto de su primo, en medio de tanta miseria, nos dio el aliento que necesitábamos para seguir. El resto del camino fue mucho más duro. Íbamos por la carretera, a pie, viendo cómo pasaban los carros y nos echaban humo. Mi hijo ya no quería caminar más. No le podíamos echar la culpa, era un niño, y sus piernas eran pequeñas. A veces mi esposo lo llevaba en hombros, otras veces me tocaba a mí, y así, con el corazón en la boca y la incertidumbre en la piel, llegamos a la frontera. La escena en el puente Simón Bolívar era algo que no me puedo sacar de la cabeza. Era como un río de gente. Miles de personas, con el mismo cansancio y la misma esperanza en la mirada. Familias, ancianos, jóvenes, todos arrastrando maletas y sueños. Nos tomó horas de sol a pico, bajo la mirada de los guardias, con un miedo que nos calaba hasta los huesos de que algo saliera mal. Por un momento, me imaginé que nos iban a devolver, que toda esta lucha sería en vano. Pero la fe era más grande que el miedo. Cuando por fin cruzamos, pisamos tierra colombiana. El alivio fue inmenso, pero también sentí un nudo en la garganta. Sabía que habíamos dejado atrás algo más que un país. Dejamos el pasado, los recuerdos, y la promesa de un regreso que no sabíamos cuándo iba a pasar. Lo que nos esperaba en Cúcuta era un futuro incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, era un futuro. Después de la odisea de la caminata, llegar a Cúcuta fue como tocar el cielo. En uno de los albergues de la Cruz Roja nos recibieron con una amabilidad que ya no recordaba. Nos dieron un plato de comida caliente, que devoramos en silencio,
y mantas para pasar la noche. Lo primero que hicieron fue atender a nuestro chamo. Tenía los pies llenos de llagas, de tanto caminar por el asfalto caliente, y estaba muy deshidratado. Una enfermera voluntaria lo revisó con mucho cuidado, le curó las heridas y le dio un suero. Con cada gota que se tomaba, sentía que recuperábamos un poco de nuestra fuerza. Por primera vez en meses, nos sentimos a salvo. En ese refugio, entre cientos de personas, recuperamos algo de paz. Esa noche, acostados en unas colchonetas en el piso, mi esposo y yo hablamos en voz baja. Él me recordó el ahorrito que traíamos. Fue una suerte que ese gringo me pagara en dólares por los días que le ayudé con su carro en Maracaibo, me susurró. Ese dinero, que escondíamos en una costura de la maleta, era nuestro único tesoro. Con él, esperábamos poder pagar los pasajes en bus que nos llevarían a nuestro próximo destino, la siguiente parada hacia un futuro. Era nuestro salvoconducto, nuestra última esperanza. Pero esa sensación de seguridad nos duró muy poco. A la mañana siguiente, en medio del caos del refugio y de la salida de la gente, nos dimos cuenta de que la maleta había sido forzada. El pequeño bolsillo donde guardábamos el dinero estaba vacío. Nos lo habían robado. Todo. La desesperación me golpeó con una fuerza que me hizo temblar. No pude evitar que las lágrimas se me escaparan. El esfuerzo de meses, la única cosa que nos daba un camino, se había ido. Nos quedamos sin nada. Ni un solo peso, ni un dólar. Estábamos de nuevo en el punto de partida, pero esta vez, en un país extraño y con menos fuerzas. En ese momento, entendimos que el miedo que sentíamos al principio era pequeño, comparado con el vacío de saber que estábamos completamente a la deriva. Después del robo, nos quedamos como estatuas en el albergue, sin saber qué hacer. Pero fue ahí, entre conversaciones con otros migrantes, que encontramos el camino. Y un muchacho que venía de una ciudad más al sur nos dijo, vayan a Bogotá, mano. Allá la cosa es distinta. Hay más movimiento, más gente. Allá se consigue para el pasaje y se come. La palabra, Bogotá, sonaba a un espejismo, a una ciudad de promesas, nuestra única esperanza. Así, sin un solo peso, con la piel curtida y el corazón encogido, comenzamos a caminar. El camino era largo, y cada kilómetro era una victoria. Para nuestra suerte, la vida nos puso en el camino a gente buena. Un señor en su camión nos acercó por varios kilómetros y nos regaló una bolsa con pan. En un pueblito, una señora nos vio con el niño dormido en mis brazos y nos dejó pasar la noche en el porche de su casa, con una manta que nos supo a gloria. No teníamos nada para dar a cambio, solo nuestro agradecimiento, y eso a ellos les bastaba. Pero nada nos preparó para el páramo de Berlín. Veníamos del calor de Maracaibo, de la aridez de la frontera, y de repente, el clima cambió por completo. La neblina cubría la carretera y un frío que te calaba los huesos nos rodeó. Mi chamo temblaba en mis brazos, su cara se ponía morada. La ropa que llevábamos no era suficiente. Con el viento helado dándonos de lleno, nos turnábamos para llevarlo en la espalda, mientras mi esposo me frotaba los brazos para que no se me entumecieran. Pensé que no lo lograríamos. El miedo de que a mi hijo le pasara algo era más grande que el miedo de perder la vida. Pero en la carretera, encontramos a otras familias, a gente que iba en nuestra misma situación. Nos dimos fuerza, nos protegimos del viento como pudimos. Recuerdo a una señora que nos dio un café caliente de un termo, un gesto tan pequeño que me supo a un banquete. Ese trago de café y la mirada de esperanza en los ojos de mi esposo fueron nuestra salvación. Al final, después de días de caminata, de pedir y de recibir, el paisaje empezó a cambiar. El clima, aunque frío, se hizo más húmedo y las casas de ladrillo con techos de teja se convirtieron en edificios altos, con fachadas de vidrio y cemento. El ruido de los carros, que al principio era algo lejano, se hizo un estruendo. Miles de autos, buses y camiones se movían a nuestro alrededor como un río denso y caótico. Habíamos llegado a Bogotá, la ciudad de las promesas. Pero al pisar su asfalto, no sentimos el calor del hogar, sino un profundo vacío. La caminata había terminado, pero la verdadera lucha, la de sobrevivir en un lugar tan inmenso, apenas comenzaba. Después de caminar por horas, el sol se rindió y el frío bogotano nos cayó encima como un peso. Encontramos un refugio improvisado en un rincón de una calle solitaria, bajo el techo de un local que ya había cerrado. No era mucho, solo un pequeño espacio resguardado del viento.
Nos acurrucamos los tres, con mi esposo y yo cubriendo a nuestro chamo con nuestros cuerpos, dándole todo el calor que teníamos. La cobija que llevábamos era pequeña, pero en ese momento, era nuestro único escudo. Los huesos nos dolían, sentía el frío del cemento traspasando mi ropa. Mi esposo me miró, y aunque ninguno dijo nada, en sus ojos vi el mismo miedo y la misma promesa. Juramos, con el temblor del cuerpo, que esa sería la primera y última noche que nuestro hijo dormiría en la calle. Al día siguiente, con el frío en la sangre, empezamos a vivir nuestra nueva vida. Nos separamos. Mi esposo se fue a buscar trabajo en un mercado cercano, mientras yo me quedé con el niño. El plan era duro, pero era el único. Él se encargaba de conseguir los pesos y yo de buscar un lugar donde pasar la noche. Mi esposo se ganó el respeto de los comerciantes a punta de echarle pichón. Moviendo bultos pesados de papas, de arroz, de lo que le pusieran encima, por unas pocas monedas. El sudor le calaba la ropa, y la espalda le dolía, pero él no se rendía. Y aunque la paga era una miseria, en el mercado encontró su propio tesoro. A veces, los mismos vendedores le regalaban frutas a punto de pasarse o vegetales que ya no servían, pero que para nosotros eran verdaderos manjares. Otras veces, encontraba un poco de carne, y esos días, celebrábamos como si hubiéramos ganado la lotería. Mientras se luchaba en el mercado, mi hijo y yo recorríamos los buses de Transmilenio. El miedo y la vergüenza eran gigantes, pero ver la carita de mi niño me daba fuerzas para estirar la mano. Algunos nos miraban con desprecio, otros con lástima, pero siempre había una persona bondadosa que nos daba una moneda. Afortunadamente, en ese mundo de soledad, el voz a voz de otros migrantes era nuestra mejor guía. En los buses, en las filas de los comedores comunitarios, nos contábamos dónde podíamos encontrar un lugar seguro. En la fundación tal dan comida y tienen camas. El padre de la iglesia de no sé dónde te da un techo por una noche. Así, entre una fundación y otra, un albergue y una casa de paso, logramos mantenernos a salvo, con la esperanza de que cada noche sería una menos para regresar a nuestro hogar. En Bogotá, el voz a voz es el mapa del migrante. Y en ese mundo de rumores y consejos, mi esposo demostró que un hombre de bien siempre encuentra la manera. Con el tiempo, su pichón en el mercado le ganó la confianza de los comerciantes. Veían que era honrado, que trabajaba duro y que no se rendía. Al principio le pagaban por bulto, pero con el tiempo, le ofrecieron un trabajo más estable. No era el sueldo soñado, pero le permitió dejar de depender de la caridad y, después de mucho sacrificio, pudimos alquilar una pequeña habitación en un barrio popular. Era un espacio minúsculo, con una sola cama para los tres, pero era nuestro. Por fin, teníamos un techo. Ya no teníamos que depender de los albergues, y mi hijo no tendría que dormir en la calle, habíamos logrado un poco de estabilidad. Mi esposo con su trabajo en el mercado y yo pidiendo en los buses. Y la vida nos dio una señal. Un día, después del trabajo, mi esposo me llevó a un cibercafé en el barrio, lo hacíamos para hablar con nuestros familiares, era un lugar pequeño, lleno de computadoras con luces tenues. Con lo poco que teníamos, pagamos para hacer una videollamada. Nos comunicamos con mi primo, el que se había ido hace años a Estados Unidos y del que no sabíamos mucho. Verlo en la pantalla, con un semblante tranquilo, nos llenó de un alivio que no sabíamos que necesitábamos. Le contamos nuestra historia, desde el principio. Él nos escuchó, y cuando terminamos, sus ojos se llenaron de una empatía que me hizo llorar. Nos dijo que a él le iba bien, que había conseguido un buen trabajo en construcción, que le estaba yendo tan bien que tenía un buen puesto y ganaba buen dinero. Y luego, me soltó lo más importante: si logran llegar acá, yo les prometo que tienen un buen trabajo. Les puedo dar la mano. Les prometo que su chamo tendrá una vida distinta. Ya no éramos solo una familia huyendo del hambre. Éramos una familia con una meta, con una promesa. El viaje no era a un destino incierto, sino a un futuro con nombre y apellido. Salimos de ese local con la cabeza en alto, sabiendo que el frío y la soledad de Bogotá ya no eran nuestro mayor problema. Ahora, nuestra única misión era llegar a el norte. La llamada terminó, pero la esperanza ya había echado raíces. Un par de días después, mi primo cumplió su palabra. Fue a una de esas agencias de transferencias de dinero y nos mandó unos cuantos dólares, lo suficiente para darnos un empujón, por fin, tener un colchón de seguridad para empezar el viaje. Ese dinero no era solo papel. Era la prueba de que el sueño ya no era solo un sueño. Ahora,
El camino hacia el norte no solo tenía una promesa, sino también un plan. En las paradas, no teníamos que pedir ni mendigar. Mi esposo me daba unos billetes y podíamos comprar un par de panes con queso y una botella de agua para nuestro chamo. Por fin podíamos ofrecerle algo digno, y el verle la cara de felicidad era nuestra mayor recompensa. Este camino era difícil, sí, pero era una prueba de que el sacrificio de mi esposo en el mercado había valido la pena. El viaje fue largo, y los peligros eran distintos. Ya no teníamos que lidiar con el frío o la fatiga de la caminata, pero la ansiedad de ser robados en la terminal o que alguien se diera cuenta de nuestro secreto, era un miedo constante que me hacía sentir desconfiada de todos. Finalmente llegamos a Medellín, la ciudad de la eterna primavera, de la que tanto habíamos escuchado. Al bajarnos del bus, el aire cálido nos abrazó. Era el calor de nuestro hogar en Maracaibo. Respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la esperanza era un calor real, y no solo una idea. Sabíamos que, con este dinero, debíamos ser muy cuidadosos, porque este era el último empujón. No había vuelta atrás. La próxima parada era la más importante, y la más peligrosa. Llegar a Medellín fue como un respiro para el alma. El aire tibio de la ciudad de la eterna primavera era un abrazo que nos hacía olvidar el frío de Bogotá. Por un par de días, nos sentimos un poco más humanos. Con el dinero que nos mandó mi primo, pudimos dormir en un lugar decente y comer un par de veces sin tener que estirar la mano. La ciudad era vibrante, llena de colores y música, pero para nosotros, no era más que un lugar de paso, una parada técnica para recuperar fuerzas. Fue ahí, en una de las terminales, hablando con otros migrantes, que escuchamos por primera vez la verdad sobre el tapón del Darién. Hablaban con un miedo en los ojos que me heló la sangre. Hablaban de ríos que te arrastran, de lodo que te traga, de animales salvajes y de enfermedades, pero lo que más me aterrorizó fueron las historias sobre la gente. No son solo animales, mija, me dijo un señor con una mirada vacía, la vaina es con los bandidos, con los que tienen más garras que ellos. Hablaban de hombres que robaban, que abusaban, que hacían lo que querían con los que no tenían nada. Con cada historia, el corazón se me hacía chiquito. El dinero que teníamos era un salvavidas, pero también un blanco. Medellín era hermosa y nos daba un respiro, pero era una ciudad muy costosa. Sabíamos que no podíamos quedarnos mucho tiempo, porque cada día que pasábamos allí era un día menos de esperanza. Teníamos que movernos. La promesa de mi primo y la necesidad de un futuro para nuestro hijo eran la única razón por la que podíamos considerar ese infierno. Dejar el calor y la calma de Medellín fue un acto de pura fe. Sabíamos que adelante nos esperaba el mayor de nuestros miedos, pero ya no había vuelta atrás. Nos teníamos a nosotros, nuestra última moneda, y una promesa. El bus nos dejó en un lugar que parecía el fin del mundo. No era una ciudad como las demás, era el último punto de encuentro antes de la nada. El calor húmedo y pegajoso de la selva nos golpeó como una pared. El ambiente era una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de camaradería. Cientos de personas, todas con la misma mirada de miedo y esperanza, se movían entre las casas y los comercios del lugar, preparándose para la travesía. Los coyotes, esos hombres que guían a la gente a través del Darién, parecían vendedores en un mercado. Se acercaban a los grupos con una sonrisa amable, minimizando los riesgos con una facilidad que nos hizo sospechar. Nos aseguraban que la caminata era difícil, sí, pero que era solo una marcha, no hay de qué preocuparse. Hablaban de forma tan convincente que por un momento pensé que las historias que había escuchado eran mentira. Mi esposo y yo nos acercamos a uno de ellos. Le contamos que éramos 3 y nos dijo el precio, el dinero que llevábamos solo alcanzaba para 2 personas. No había manera de pagar el pasaje de mi hijo. La desesperación me volvió a consumir. Habíamos llegado tan lejos, habíamos pasado tanto, solo para quedarnos a las puertas del infierno. Mientras mi esposo negociaba, una señora, con una mirada amable, se nos acercó. Había visto mi cara de angustia. Nos preguntó con un acento colombiano muy suave, ¿qué les pasa? Le contamos la situación, con la voz quebrada. La señora le llamaremos Ana, sin pensarlo 2 veces, se acercó al coyote y empezó a hablarle en voz baja. Lo conocía. No sé qué le dijo, pero el hombre, que antes era inflexible, se volteó hacia nosotros y nos miró con una expresión distinta. Bueno, que se metan los 3, dijo de mala gana.
Ese gesto de Ana fue un milagro. Un pequeño acto de bondad que nos dio el pasaje a la vida, o tal vez, a la peor de las pesadillas. Nos unimos a un grupo y, con el corazón en un puño, nos adentramos en la selva. Ana, que también estaba en el grupo, se acercó a nosotros al ver la cara de miedo de mi chamo. «No te preocupes, mi amor», le dijo. A pesar de ser mayor, parecía incansable, y su voz era un bálsamo para el alma. A medida que nos adentrábamos en la selva, la señora Ana hablaba de la fe como si fuera una brújula. Nos enseñó unas oraciones cortas, para pedir fuerza cuando sintiéramos que no podíamos más. «La oración es el único equipaje que no te pesa y nunca te van a robar», me susurró. Y era verdad. Cuando el lodo nos llegaba a las rodillas, cuando el cansancio era tan grande que nos queríamos rendir, yo cerraba los ojos y repetía las palabras que ella me había enseñado. Sentía que sus oraciones eran como un chaleco antibalas contra el miedo. Ana siempre estaba allí, en el momento preciso para ofrecer una palabra de aliento, una sonrisa en la mitad del infierno. Se refería a mi hijo con una certeza que me daba esperanza. «Dios tiene grandes planes para este niño», me decía, «va a crecer muy fuerte y sano». Sus palabras no eran solo consuelo, eran una profecía. Su fe era tan poderosa que nos hizo creer que, a pesar de todo, teníamos un propósito en ese viaje. Los días en el Darién se sentían como una eternidad. El tiempo no se medía en horas, sino en la distancia recorrida a pie, en la cantidad de lodo que nos llegaba a la rodilla y en las veces que nos caíamos para levantarnos de nuevo. La marcha se hacía más difícil con cada paso. La comida que llevábamos era un recuerdo lejano, y la deshidratación nos hacía ver sombras en cada árbol. El grupo con el que empezamos ya no era el mismo. A cada tanto, veíamos a otras familias que se quedaban atrás, vencidas por el cansancio o por la desesperación. Nos dolía el alma dejarlos, pero no podíamos detenernos. Y en ese infierno verde, nuestra familia era un faro. Mi esposo me miraba y yo le miraba a él, y en esa mirada silenciosa estaba toda nuestra fuerza. Mi chamo, por su parte, se aferraba a la mano de mi esposo y, aunque sus ojos mostraban el miedo, su cuerpo se mantenía en pie. Un día, mientras hacíamos una parada rápida para tomar aire, escuché a los coyotes hablando en voz baja. No se dieron cuenta de que estaba cerca. «Estos de verdad son fuertes», dijo uno de ellos, mirando a mi esposo. «Sí, mano», respondió el otro. Hubiese apostado a que ese mocoso no la lograba. Las palabras me golpearon más fuerte que el hambre o el cansancio. Eran hombres fríos, sin un gramo de corazón, y aún así, su sorpresa era un testimonio. Mi hijo, el mismo del que Ana, había dicho que tenía grandes planes, había desafiado todas las probabilidades. Y ahí, en la mitad del infierno, las palabras de Ana se hicieron más reales que nunca. El diablo y el infierno eran reales, pero Dios también lo era, y mi hijo, el milagro, estaba aquí con nosotros, en medio de la nada. Los coyotes tenían una sonrisa extraña en la boca. «Ya estamos cerca, ya les queda nada. En un par de días, esto se acaba», nos dijeron. Esas palabras se sintieron como un vaso de agua en el desierto. Por primera vez en días, mi esposo y yo nos miramos con un brillo de esperanza que casi había olvidado. La pesadilla tenía fecha de caducidad. Pero esa noche, el cielo se rompió. No era una lluvia, era el diluvio. Cayó una tempestad como nunca había imaginado que pudiese llover. El rugido del trueno era tan fuerte que la selva entera parecía temblar. No se veía nada, solo se escuchaba el estruendo de los árboles y el agua que caía sin piedad. Nos aferramos los unos a los otros, intentando protegernos bajo una lona improvisada, esperando que la tormenta pasara. Y entonces, en medio de ese caos, sucedió. Íbamos cruzando uno de los tantos ríos crecidos. Mi esposo me daba la mano, sujetando a nuestro hijo con la otra. Un paso en falso, un lodo traicionero, y la tierra bajo sus pies cedió. Intenté gritar, intenté sostenerlo, pero la corriente era un monstruo con una fuerza que ni él ni yo pudimos dominar. Su mano se resbaló de la mía. Lo vi por un segundo, su cara de susto, y en un parpadeo, las aguas turbulentas de ese río se lo tragaron. Mi grito fue más fuerte que la tormenta. Fue un aullido de desesperación que salió del alma. Corrí a la orilla del río, con el agua hasta las rodillas, buscando en la oscuridad, llamando su nombre. Pero no había nada. Solo el sonido de la lluvia y el río crecido que se llevaba lo más grande de mi vida.
me quedé allí, en la mitad del infierno, con mi hijo en mis brazos, sin saber qué hacer. No había nada que pudiera devolverme a mi esposo. Lo había perdido todo. A mi esposo se lo llevó la selva, y a mí, solo me quedó la lluvia que se mezclaba con mis lágrimas. Me quedé allí, empapada, con el corazón roto. No sabía qué hacer. No tenía a nadie. Mi chamo me miraba, con esos ojos inocentes que no entendían lo que había pasado. Pero al otro día, cuando la lluvia se detuvo y el sol trató de asomarse entre los árboles, la señora Ana estaba allí. No sé de dónde había salido, pero su presencia me dio un alivio que no pude entender. Él está bien, me dijo, con una certeza que me hizo temblar. Confía en Dios. Y tú tienes que permanecer luchando por tu hijo. Él tiene un propósito, y tú tienes que ser su guía. Sus palabras no eran solo consuelo, eran una orden. Ella me habló de la fortaleza de la fe y de que la vida de mi hijo dependía de mí. No sé por qué, pero había algo en ella que me hacía creer, que me hacía sentir que no estaba sola. Y así lo hice. Esos 2 días siguientes fueron un milagro. Mi chamo, que se veía tan cansado, parecía haber recuperado fuerzas. Era como si el cansancio se hubiera quedado en el río con su padre. Caminaba con una energía que no le había visto en toda la travesía, como si hubiese entendido que ahora dependía de él. Yo, impulsada por esa ola de energía, solo podía seguir adelante. El lodo, la fatiga y el hambre no importaban. Mi único objetivo era mantener a mi hijo a salvo, mantener viva la promesa de su padre. Yo no sentía el frío ni el cansancio, solo el calor de mi hijo en mis brazos. La señora Ana siempre me observaba, a lo lejos, como una guardiana silenciosa. Al final de esos 2 días, salimos de la selva. El tapón del Darién se quedó atrás, pero se llevó un pedazo de mi alma. Y a cambio, me dio la fuerza de un milagro, la fe inquebrantable de una madre. Salimos de la selva y el mundo se sintió de nuevo real. Llegamos a la frontera con Panamá. Por fin, un alivio para el cuerpo. La gente allí era diferente. Los que nos esperaban nos daban de comer con una sonrisa, curaban nuestras heridas con una paciencia que me hizo llorar. La gente nos veía con lástima en los ojos, pero también con respeto por lo que acabábamos de conquistar. Mientras me curaban las llagas de los pies, uno de los hombres que había cruzado en nuestro grupo, con el que habíamos compartido algunos tramos difíciles, se me acercó. Llevaba una gorra que le cubría los ojos, y me miró de una forma extraña. «Mano, te voy a hacer una pregunta», me dijo, y su voz sonaba seria. «A lo largo de toda la marcha, te vi hablando sola, pero cada vez que lo hacía usted parecía volverse más fuerte, como hacía eso». Mis lágrimas se mezclaron con el sudor. Mi corazón sabía la verdad. No fue mi fuerza, no fue mi voluntad, fue ella. La señora Ana. Ella nos cuidó a lo largo de todo el camino. Su presencia incansable fue el faro que nos guió. Convenció a ese hombre de piedra, a ese coyote que solo veía el dinero, para que nos dejara pasar. ¿Quién hace eso? Nadie. Solo un milagro. Y mi hijo, mi pequeño, que por todas las reglas de la vida no debía haberlo logrado, lo hizo. Entonces, las palabras de la señora vinieron a mi cabeza como un eco: Dios tiene grandes planes para ese niño. Y en ese instante, en medio del caos y el movimiento de la gente, la vi de nuevo. Estaba allí, entre la multitud, mirándome. Me llamó con la mano, con un gesto suave que parecía decirme que la siguiera. Sin dudar, con el corazón en la garganta, dejé todo y la seguí, empujando a la gente para no perderla de vista. Ella no corría, solo caminaba con una calma que me llenó de asombro. La seguí a través del gentío, pasando por las carpas de ayuda y los voluntarios, hasta que, de repente, la perdí de vista. Me detuve, desesperada. Miré a mi alrededor, pero ella ya no estaba. Mi vista se movió nerviosamente entre la gente, buscando un rastro, una señal, cualquier cosa que me dijera dónde se había ido. Y fue entonces que lo vi, mi esposo. Estaba allí, en una camilla, con 2 doctores que lo atendían. Tenía golpes y moretones por todo el cuerpo, la cara sucia y raspada, pero sus ojos estaban abiertos. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrí hacia él, sin poder creer lo que mis ojos veían. Los médicos me detuvieron con calma, pero no me soltaron. «Es el que se la avalancha, lo arrastro», le dijo un doctor a otro.
Estaba aferrado a un tronco, muy golpeado, pero logró sobrevivir. Lo trajimos desde un poblado cercano. Es muy fuerte y va a estar bien, me dijo el doctor, confirmando lo que mi corazón ya sabía. Lo iba a lograr. La fe, la fuerza, la promesa de la señora, todo era real. No habíamos perdido, no se lo había llevado la selva. La señora Ana no se había ido, ella me había guiado hacia él, hacia el milagro que nos esperaba al otro lado del infierno. El resto del camino, después de haber encontrado a mi esposo, se sintió de bajada. Se sintió fácil. No sé cómo explicarlo, pero ya no sentíamos miedo. A pesar de los nuevos países, de las nuevas fronteras, nos sentíamos acompañados todo el tiempo. Recordábamos las oraciones de la señora Ana, esas que nos salvaron en el infierno, y las repetíamos en voz baja. Yo a veces, en las noches, soñaba con ella. Soñaba que caminaba con nosotros, siempre con la misma calma, siempre dándome aliento. Nuestro primo, fiel a su palabra, nos ayudó una última vez. Nos mandó el dinero suficiente para el último y más peligroso paso, el cruce entre México y Estados Unidos. Y una vez que lo logramos, que pisamos esta tierra, mi esposo tuvo su trabajo. El mismo trabajo en construcción que mi primo le había prometido. Y era un trabajo muy bien pagado. Un trabajo que por fin le dio a mi esposo la vida digna que tanto sufrimos. Y mi hijo. Mi milagro. Mi hijo, el que cruzó la selva sin una queja, el que sobrevivió al infierno, fue al colegio. No hablaba inglés, pero en un par de meses, ya se comunicaba mejor que nosotros. Y luego, el profesor nos llamó. Nos dijo que mi hijo no era solo un niño inteligente, que tenía una forma de resolver problemas que no era normal. Era su verdadera brillantez. Y ahí, con el corazón en la mano, entendí las palabras de la señora, Dios tiene grandes planes para ese niño. Y aquí estamos. Después de caminar por lodo y de dormir en la calle, de perder a mi esposo y de recuperarlo en un milagro. Por fin estamos juntos, sanos y salvos. La señora Ana parece no habernos abandonado, y sé que, aunque el camino fue largo, siempre estuvo allí, con nosotros y aún siento su presencia. Cuando miro hacia atrás, no puedo evitar sentir un profundo agradecimiento. A pesar de todo, de cada lágrima, de cada dolor, Dios nos mantuvo juntos. Nos dio la fuerza, nos puso ángeles en el camino y nos permitió vivir un milagro que no tiene explicación. Aprendí que la fe no es solo una palabra, es la mano que te guía cuando no puedes ver el camino. Y mi hijo, mi pequeño, es la prueba viviente de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede ser más fuerte que cualquier miedo. Ahora, miro a mi esposo y veo a mi hijo. Ya no veo la selva ni el frío de Bogotá. Veo un futuro lleno de promesas, de tranquilidad. La vida puede ser impredecible, pero sé que no importa lo que venga, si nos mantenemos unidos, lo podremos superar. Y le doy gracias a Dios por cada día que podemos despertar juntos. Nuestro viaje terminó, y nuestra nueva vida, por fin, ha comenzado. Cuando miro hacia atrás, ya no tengo dudas. Esa señora Ana, no era una persona cualquiera, era un ángel, una enviada divina que puso Dios en nuestro camino, cuido de nuestra familia y en especial de nuestro hijo, pienso en el hombre en el que se convertirá. Todo, cada paso, fue un milagro. No tengo miedo a lo que venga, porque sé que si la fe nos guió a través de la selva y nos devolvió a mi esposo, nos guiará a través de cualquier tormenta. Nuestro viaje terminó, y nuestra nueva vida, por fin, ha comenzado. Y con esto termino. Mi nombre es José. Esta es la verdad de cómo mi familia, mi matrimonio y 20 años de sudor se desmoronaron. No por un terremoto, sino por una sonrisa y una promesa. Para entender la caída, tienen que ver lo alto que volábamos, aunque fuera con alas prestadas. Éramos la familia típica mexicana, la que madruga. Yo en el turno de noche, María vendiendo sus tamales, que eran una leyenda en el barrio. Y nuestro hijo, Juan, que era la razón de todo. Su futuro no iba a ser cargando bultos como yo, iba a ser en una oficina. Cada centavo era para esa idea, darle un techo libre de deudas. No teníamos casa propia, mi familia nunca tuvo una, era un sueño. El sueño era esa casa con un patio para Juan, donde María pudiera tener sus macetas. Y además era una obsesión,
jubilarme sin deberle un centavo a nadie, ni un centavo para los bancos. El licenciado no llegó vendiendo. Llegó haciendo amigos. Era un hombre de mundo, con un traje impecable. Se paraba a comprarle tamales a María, y en lugar de hablar de casas, hablaba de visión. Decía: María, yo creo que usted tiene un genio para los negocios, pero también cumple sueños. Me trataba como un igual, a mí, que me ganaba la vida moviendo bultos. Decía que no era mi culpa estar donde estaba, sino del sistema. Me elevó. Le dijo a María que ella merecía un mejor estilo de vida, no estar frente a una olla de vapor. El regalo más peligroso que nos dio fue la ilusión de estatus. Nos presentó el fraccionamiento Residencial Paraíso. No nos vendió concreto, nos vendió una comunidad de élite. Nos convenció de que no solo comprábamos una casa, sino que invertíamos en la colonia. Nos dio un puesto de embajadores en el barrio para invitar a otros vecinos. Nos hizo sentir importantes, como cómplices de un secreto. Me convertí en su mejor vendedor. Y así, sin dudarlo, pusimos los ahorros de 20 años sobre esa mesa de cristal. Y por primera vez en mi vida, no sentí miedo. Sentí que el sacrificio había valido la pena. Esa fue la cima. En ese momento, yo era el hombre más feliz de México. Aún no sabía que había comprado el boleto para la caída más brutal de mi vida. Habíamos entrado en el círculo, y él estaba a punto de cerrar la puerta con llave. La felicidad es frágil. Y la nuestra duró solo los 3 meses de la promesa. Los cimientos de la casa no se movían, pero los de mi matrimonio empezaron a temblar. El silencio que el patrón nos había pedido para proteger la inversión, se convirtió en un muro entre María y yo. Los retrasos eran cada vez más largos. Yo preguntaba en la oficina y me daban excusas perfectas, con términos legales. María me miraba por las noches, mientras yo intentaba conciliar el sueño. Me decía: ¿nos equivocamos, José, y si ese licenciado no es tan bueno? Y yo no tenía la respuesta. Solo tenía miedo. Miedo de admitir que el sueño de nuestra vida se había convertido en una estupidez. La manipulación del licenciado era brillante. Cuando los otros vecinos que habíamos metido en la inversión empezaron a quejarse, él no se mostró nervioso, atacó. Nos llamó en privado y nos dijo: José, María, los otros no tienen su visión. Tienen envidia. Tienen que ser fuertes por ellos. Si esto fracasa, será por culpa de su pánico. Nos hizo sentir responsables. El peso de la inversión de los demás, el peso de los sueños de mis vecinos, me cayó a mí encima. Mi esposa y yo, los pilares de la colonia, nos convertimos en los guardianes de una mentira que no entendíamos. Dejamos de ir a las reuniones familiares. Dejamos de hablar con amigos. Estábamos aislados, encerrados en nuestra propia vergüenza, solo confiando en el licenciado. Llegó la llamada que lo cambió todo. El licenciado dijo que había un problema temporal de liquidez. Que necesitábamos hacer una aportación extra para liberar el dinero retenido. Me habló de porcentajes, de apalancamiento. Yo no entendía nada, solo escuché una cosa: si no lo hacen, pierden el 100% de lo invertido. Le dije a María que era la única forma. Ella me miró con ojos vacíos, esos ojos que habían visto tantas madrugadas cocinando. Hice justo lo que juré nunca hacer. Fuimos al banco, pedimos el crédito, y se lo dimos a el licenciado. En ese momento, no solo perdimos el ahorro, perdimos la libertad. Pasamos de ser gente que luchaba por el sueño, a ser esclavos de la deuda, tratando de salvar una mentira. Lo peor de la deuda no son los intereses. Es la rabia de haber firmado tu propia sentencia de muerte financiera. Al final de ese año, ya no éramos José y María, la familia de los tamales. Éramos solo 2 fantasmas esperando el final de la pesadilla. Y ese final estaba a punto de llegar. La deuda nos carcomía. Las llamadas del licenciado se hicieron esporádicas. Yo iba al terreno casi todos los días. Y una tarde, después de mi turno en la bodega moviendo bultos toda la noche, llegué y el letrero no estaba. La caseta de vigilancia estaba vacía. No había ni un alma.
Entré. Caminé sobre lo que iba a ser la sala de nuestra casa. El silencio me gritó la verdad, nos había robado. Me senté en el polvo y sentí que algo adentro se rompía. No lloré. Fue la dignidad. La fe en que mi esfuerzo, mi sudor en el turno de noche, podía ganar en este país. Llegar a casa y decirle a María fue el momento más difícil. Ella no me gritó, solo se sentó y se le apagó la luz. Ella no dejó de hacer tamales. Al contrario, hacía más, con una furia silenciosa, para tratar de tapar el agujero de la deuda. Nuestro hijo, Juan, él ya no es un niño. Nos ve a María y a mí como dos ruinas. Y yo, su padre, el que debía ser fuerte, soy el hombre que le entregó el futuro a un ladrón. Teníamos que pagar las deudas del estafador trabajando el doble. La gente en el barrio dejó de comprar los tamales. No los culpo. Ahí es cuando descubres la otra estafa, la de la justicia. Fuimos a denunciar. Éramos una fila interminable de Joses y Marías. El Ministerio Público nos veía como un número más. El licenciado tenía amparos, contactos, abogados con trajes más caros que mi casa. Te das cuenta que en México, la justicia no es ciega, es sorda y ciega ante el pobre. Nos unimos a las marchas. Gritamos. Lloramos frente a los juzgados. Y la gente pasa, nos ve y sigue de largo. Porque es una historia tan común que ya no nos ven como víctimas. Nos convertimos en paisaje. Ahora vivimos en otra colonia. La vida de María sigue en la cocina, vendiendo tamales, ahora para pagar la deuda que no es nuestra. Juan sigue estudiando, con más coraje. El licenciado se llevó el dinero, pero yo le juro, no se va a llevar nuestra dignidad. Y si me preguntan cómo sigo de pie, la respuesta es simple. No hay truco. No hay fórmula. Después de todo esto, solo me di cuenta de una cosa, solo sé hacer una cosa, y es trabajar. Y es lo que seguiré haciendo. No sé cuándo, ni cómo, pero saldremos de esto. Y mi hijo, Juan, solo espero que aprenda una cosa de todo este infierno, a no confiar en nadie y que no por ser buena persona estás a salvo. Soy el mayor de 3 hermanos. Crecí en una casa sencilla pero llena de amor, porque mi jefa, doña Rosa, se rifó como pocas. Mi mamá nos sacó adelante solita, chambeando día y noche que nunca nos faltará un plato de frijoles en la mesa y, sobre todo, que los 3 pudiéramos estudiar. Desde morros aprendimos a valorar el trabajo y el dinero, porque no sobraba nada. Compartimos todo, la ropa pasaba de uno a otro, un mismo balón nos duraba años y hasta la bici era de todos. Eso, lejos de dividirnos, nos hizo más unidos que nunca. Éramos pobres, sí, pero nunca nos faltó familia, fe y la enseñanza de mi mamá de que con Dios y con esfuerzo todo se puede. Con esa base crecí. Con la religión bien sembrada en el corazón, con respeto por el trabajo duro y con la idea de que lo poco que se gana cuesta sudor. Con el tiempo, empecé a ver frutos, me puse en forma, conseguí un buen empleo en la administración pública y aunque no era millonario, vivía estable. Con mi esfuerzo pude comprar un departamentito y, así poco, un carro de segunda mano, pero que la neta llamaba la atención en la calle. El día que compré el carro quise celebrarlo. No era un lujo, era un triunfo, el fruto de años de trabajo y de no rendirme nunca. Salí con mi mamá, mis hermanos y algunos amigos a cenar, compartimos risas, historias de siempre, esa complicidad que solo la familia sabe dar. Y fue en esa noche, entre platos servidos y el murmullo del restaurante, cuando la vi por primera vez. Ella trabajaba allí. Su sonrisa era tan natural que parecía encender la mesa entera, su mirada atrapaba, y aunque atendía a todos con la misma cortesía, yo sentí que conmigo había algo distinto. Esa noche, después de la cena con mi familia, ya con el corazón inflado de orgullo por el carro que acababa de comprar, junté valor para acercarme a ella. Se llamaba Laura, una muchacha de ojos vivos y una sonrisa que parecía jugar con todos en el restaurante. Me animé y le dije: «Oye, gracias por la atención, andamos celebrando porque hoy compré mi primer carro».
Ella me miró con picardía, como si ya lo hubiera adivinado por todo el alboroto que traíamos, y soltó. ¿De verdad? Pues invítame un día a dar la vuelta, ¿no? A ver si manejas tan bien como presumes. Su comentario me desarmó. Yo, que nunca había sido tan atrevido, le respondí sin pensarlo mucho. Cuando quieras, Laura. Nomás dime día y hora, y te paso a buscar. Ella rió bajito, con esa risa que se clava en la memoria, y se fue a seguir atendiendo otras mesas. Pero yo ya sabía que, desde ese instante, ya valió. Cuando terminamos de cenar, pedí la cuenta todo orgulloso, todavía con la emoción de haber estrenado carro y de pasar esa noche con mi familia. El mesero me dejó la charola con la nota y la factura, pero había algo más, un papelito doblado. Lo abrí y ahí estaba, con letra bonita, bien coqueta, a ver si cumples tu palabra. Laura. Y abajo, su número de teléfono. Sentí como si me hubieran echado gasolina al fuego. Mi corazón se me aceleró y pensé, neta, ¿me está dando chance de buscarla? Guardé el papelito como si fuera un tesoro y esa noche no podía dejar de pensar en ella. Ya se había metido en mi cabeza. Un par de días después de aquella cena me animé a mandarle mensaje por WhatsApp. Le escribí algo sencillo, pero Laura, bien coqueta, me contestó como si me hubiera estado esperando. No pasó mucho para que saliéramos por primera vez. La neta es que ya había salido con otras chavas antes, pero nunca pasaba de un par de citas. Con ella era diferente, todo fluía, la plática era fácil, las salidas divertidas, y yo me sentía en confianza como pocas veces. Eso sí, de repente desaparecía unas horas, o me contestaba hasta el otro día. Pero nunca me pareció raro porque siempre tenía una excusa que sonaba lógica, es que tuve que quedarme más tiempo en la chamba, o me quedé dormida del cansancio. Sus razones eran tan coherentes que yo no dudaba de ella. Al contrario, cada vez me atrapaba más. Con el tiempo, la cosa se hizo rutina. Yo pasaba por ella a su trabajo, la llevaba a cenar, al cine, a dar la vuelta en el carro. Obvio, yo pagaba todo, las cuentas, la gasolina, los antojos, pero no me pesaba, porque me gustaba verla contenta. Sentía que así debía ser, que era mi papel como hombre. Poco a poco empezó a quedarse en mi departamento algunos días de la semana. Y la verdad, eran de las mejores noches de mi vida, cocinar juntos, ver películas, platicar hasta quedarnos dormidos. Para mí, todo era miel sobre hojuelas. Yo me sentía con suerte. Después de años pensando que nunca tendría una relación seria, ahora la vida me había puesto a Laura en el camino. Era atractiva, divertida, sabía cómo hacerme sentir especial, y yo estaba convencido de que todo iba viento en popa. Al principio, cuando Laura se quedaba en mi departamento y luego desaparecía casi todo el día, sí me inquietaba un poco. Se levantaba temprano, decía que tenía cosas que hacer, y a veces no la veía hasta la noche, pero como siempre volvía con una explicación convincente, terminé por acostumbrarme. No quería parecer intenso ni controlador. Me repetía, si confío en ella, no debo estar preguntando de más. Pasaron unos días desde que empezamos a salir y yo ya estaba completamente clavado. Decidí que era el momento de dar un paso más grande. Organicé una cena en mi casa, invité a mis hermanos, a mi mamá y a un par de mis mejores amigos. Quería que todos vieran lo importante que era Laura para mí. Esa noche, con el corazón latiendo a 1000 por hora, frente a todos los que más quería, me puse de pie, la tomé de la mano y le pedí que fuera mi novia. No lo hice a escondidas ni en secreto. Lo hice a lo grande, con la gente que había marcado mi vida como testigos. Fue un gesto romántico, fuera de lo común, pero yo sentía que ella lo merecía. Laura sonrió, me abrazó fuerte y dijo que sí. Y yo juraba que había encontrado el inicio de mi felicidad para siempre. Las cosas entre los dos avanzaron rapidísimo. Fue ella quien me dijo, sin rodeos, que mejor nos fuéramos a vivir juntos. Y claro, lo hicimos en mi departamento. Ella seguía con su chamba, yo con la mía en la administración pública y además me metí a una especialidad para seguir creciendo. Todo parecía ir bien, y con el tiempo, hasta esas escapadas que hacía desaparecieron.
Un fin de semana estábamos tranquilos en casa, viendo la tele, cuando de pronto sonó su celular. La pantalla se iluminó y vi el mensaje sin querer: te extraño, mi chaparrita. Sentí un golpe en el estómago. Laura, rápida como un rayo, tomó el teléfono, lo volteó y me vio directo a los ojos. Me dijo con calma que no me preocupara, que era un exnovio con el que, antes de conocerme, a veces se veía de vez en cuando, pero que desde que estaba conmigo ya no había nada entre ellos. Me prometió que no tenía por qué inquietarme, que eso era parte de su pasado y que yo era su presente. Y yo, ingenuo, con el corazón por delante, le creí. Le creí porque quería creerle. Porque a esas alturas ya se había vuelto el centro de mi vida. Todo cambió de un día para otro. En el restaurante donde trabajaba, estaban organizando un evento grande y le pidieron que se quedara todo el fin de semana. Yo, la neta, me enojé un poco. Le dije que no tenía por qué matarse ahí, que conmigo no le hacía falta nada, que prefería tenerla conmigo a que anduviera partiéndose el lomo por un trabajo donde ni siquiera valoraban su esfuerzo. Ella, con ese tono firme que usaba cuando quería cerrarme la boca, me dijo que no quería ser una mantenida, que necesitaba trabajar, que no podía arriesgarse a perder su empleo. Y yo, aunque no estuve de acuerdo, terminé cediendo. Me aguanté las ganas de insistir porque no quería broncas. Pasaron los días, el dichoso evento terminó y Laura volvió a la rutina. Pero a los pocos días empezaron los síntomas: mareos, cansancio, antojos. Y un día me dio la noticia con una prueba de esas baratas: estaba embarazada. Al principio me quedé helado, pero luego una alegría inmensa me invadió. Siempre quise ser papá y sentí que ese momento había llegado. La abracé fuerte y le prometí que íbamos a salir adelante juntos, que nada nos iba a faltar. Los meses pasaron y Laura dejó de trabajar. Decía que quería concentrarse en el embarazo y yo lo entendía. Desde entonces todo quedó sobre mis hombros: trabajar, encargarme del aseo, de la comida, de llevarla a los controles médicos, además de seguir con mis estudios. La verdad, estaba agotado, pero convencido de que valía la pena, porque estaba formando una familia. Un día, mientras acomodaba sus zapatos en el closet, me topé con una caja. No le di importancia, pero al moverla escuché algo adentro. La abrí y me encontré con un celular que nunca había visto. Se veía viejo, como de los que ya no usaba. Mi primer instinto fue dejarlo ahí, pero algo en mí no me dejó. Lo encendí. Cuando prendió, comenzaron a llegar notificaciones, todas de un tal Luis. Decía cosas como: mi chaparrita, te pienso todo el tiempo, no sabes lo que me dolió tu despedida. Sentí que el piso se me movía. Abrí los mensajes, y cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Ahí estaba escrito lo que yo me negaba a creer: ese fin de semana del evento en el restaurante no había sido solo trabajo, había sido su despedida de él. Laura y Luis se escribían como si fueran algo más que un recuerdo. En sus mensajes hablaban de lo ingenuo que yo era, de cómo nunca sospeché nada. No había menciones directas al embarazo, pero con las fechas todo encajaba. Cuando la conocí, Laura ya tenía pareja. Después de un tiempo terminaron, pero nunca dejaron de verse. Y solo cuando comenzaron los síntomas de su embarazo, ella decidió cortar con él de tajo, a pesar de las súplicas de ese tal Luis. No había dudas que ese Luis no sabía nada del embarazo. Cerré el celular con las manos temblando. El corazón me latía a 1000 por hora. Sentí coraje, tristeza, y sobre todo una pregunta que me quemaba por dentro: ¿y si ese hijo que estoy esperando con tanta ilusión, no es mío? Desde el día en que encontré ese celular, algo en mí se apagó. No dije nada, no reclamé nada. Seguí mi rutina como si nada hubiera pasado: trabajar, estudiar, cocinar, limpiar, llevarla al médico. Por fuera era el mismo, pero por dentro me sentía como un muerto en vida. Lo único que me mantenía cuerdo era pensar con cabeza fría: si ese niño era mío, entonces valía la pena seguir adelante. Podría perdonarle todo a Laura con tal de formar una familia, con tal de que mis esfuerzos no fueran en vano. Pero si no lo era, entonces tendría que tomar una decisión que me cambiaría para siempre.
Empecé a investigar en silencio. Busqué quién podía hacer pruebas de ADN. Al principio soñé con una prueba prenatal, de esas que se hacen con la sangre de la madre, pero cuando vi el precio, me di cuenta que estaba muy lejos de mi alcance. Así que esperé. Entre el cansancio y la rutina, seguí indagando hasta que encontré una salida. Un hospital público aquí en la ciudad tenía área de maternidad y, discretamente, un laboratorio donde ofrecían pruebas de ADN después del parto. El mismo hospital donde planeábamos que naciera el bebé. Con un dinerillo que fui ahorrando de lo poco que me quedaba, logré asegurarme de algo más, la discreción. Fui personalmente al laboratorio, hablé con una doctora y le expliqué que necesitaba esa prueba sin que nadie más se enterara. Ella me miró seria, como si entendiera lo que estaba pasando, y me aseguró que podía hacerlo en cuanto el niño naciera, tomando la muestra ahí mismo. Cuando regresé a casa y vi a Laura dormida, abrazada a su panza. La miré largo rato, y sentí un nudo en la garganta. En silencio me prometí algo, no importaba lo que descubriera. Yo iba a resistir hasta el final. Pero dentro de mí ya sabía que el día del parto no solo iba a nacer un niño, también iba a nacer la verdad. Los meses siguientes los viví como si cargara un reloj de arena sobre los hombros. Cada cita médica, cada control, cada ecografía, no eran momentos de felicidad como deberían ser, sino parte de una cuenta regresiva que me acercaba al día de la verdad. Cada vez que veía a Laura acariciarse la panza, sonriendo como si todo estuviera bien, sentía que el aire me faltaba. Por fuera la acompañaba con ternura, pero por dentro, era ansiedad, esperanza y miedo enredados en un solo nudo en la garganta. No podía dormir bien. Soñaba con la prueba de ADN, con el algodón ese tomando la muestra, con el papel que diría, positivo o negativo. A veces me levantaba sudando frío, pensando en cómo mi vida podía cambiar con una sola palabra. Y mientras tanto, yo seguía en silencio. Nadie sabía lo que estaba pasando dentro de mí. Ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis amigos. Yo lo cargaba solo, esperando el día en que naciera el bebé. Ese día no solo iba a llegar un nuevo ser al mundo, también iba a nacer la verdad. Con cada semana que pasaba, con cada patadita que sentíamos, yo contaba, faltan 3 meses, 2 meses, 1 mes, cada vez el parto estaba más cerca. Siento que cada latido del corazón es un tic-tac más de la bomba que me va a estallar en las manos. Entré en la sala del hospital con el corazón a 1000. Laura yacía en la cama de maternidad, pálida pero con esa sonrisa de quien acaba de dar vida. Cuando por primera vez, algo en mí explotó, me sentí padre de inmediato. Lloré. Lloré de felicidad, de nervios, de alivio. Lo tuve en mis brazos un instante y juré en silencio que jamás le faltaría nada. Un par de horas después, la doctora del laboratorio de ADN me llamó al pasillo con la cara seria. Me dijo que necesitaban llevarse al bebé y que haría parecer que todo era para unos exámenes de rutina. Lo presentaron como algo normal, necesario. Y todos se lo comieron. Cuando me entregaron el papel en la mano, recuerdo que mis dedos se aflojaron. Lo miré y las letras me quemaron. Compatibilidad de paternidad, 0%. Era una fórmula fría en un papel, pero lo que decía era un abismo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que había sentido en el primer llanto del niño, esa paternidad instantánea, se me vino encima como una broma cruel. Desde que sostuve ese papel no he sido capaz de entrar de nuevo a la habitación. No he podido mirar al niño ni enfrentar a Laura. Cada intento de acercarme termina en que me detengo en la puerta, con las manos vacías y el alma hecha trizas. Me pregunto cómo se supone que debo mirar al bebé que lloré querer y ahora, según un papel, no es mío. ¿Cómo hablo con la mujer que amé y que me tiene en este infierno? Entré al pasillo del hospital con el papel en la mano y no pude más. No volví a la habitación. Salí como alma que se la lleva el diablo, sin mirar atrás. Encendí el carro y manejé sin rumbo por la ciudad, semáforos, avenidas, la lluvia pegada al vidrio. Lloré, grité, tuve ataques de rabia y de llanto en la misma bocanada de aire. Apagué el celular para que nadie me llamara y me dejara en paz. Terminé en un hotel barato, una cama fría, una tele que no quise prender y la luz de la calle entrando por la cortina.
Desde esa habitación escribo esto. Lo escribo temblando y sin saber si vale la pena seguir. Necesito que me ayuden. Estoy partido en dos. Por un lado siento que puedo intentar perdonar, quedarme, asumir al niño como mío y construir una familia. Igual nadie sabe nada, aunque todo esté basado en mentiras. Porque me dije tantas veces que quería ser padre y porque aún amo a Laura de una forma confusa. Por el otro lado está la verdad fría del papel, ese niño no es mío, y vivir con eso no sé si podría. No sé si ir a pelear, exigir explicaciones y una verdad total, o si huir, recomponer mi vida lejos de todo esto. No sé si intentar terapia de pareja, pedir tiempo, o cortar y empezar de cero. No sé cómo ser padre de alguien que la genética niega, ni cómo mirar a Laura después de esto. Si alguna vez te has enfrentado a una traición así, o si tienes fe y consejo, por favor, escríbeme. Quiero escuchar voces reales. ¿Qué habría hecho tú? ¿Perdonarías y te quedarías por el niño, aún sabiendo que no es biológicamente tuyo? ¿O te irías y reconstruyes tu vida en otro lado? Necesito sus comentarios. Necesito oración. Necesito dirección. Gracias por leerme. Ahora quiero... Me llamo Javier. Para mí, el trabajo en la maquila no era solo una forma de ganar dinero, era una cuestión de honor. Me gustaba llegar 10 minutos antes, sentir el frío del metal en las manos y saber que cada pieza que salía de mi estación llevaba mi sello de calidad. A veces, al salir del turno, me topaba con ellos en los semáforos de la Avenida Tecnológico. Eran tipos que se habían sentado conmigo en las bancas del colegio, tipos que no terminaron la prepa porque les ganaron las ganas de dinero fácil. Ahora manejaban trocas grandes, con rines cromados y el corrido a todo volumen. Me miraban desde arriba de sus cabinas ostentosas, con esa lástima burlona que le tienes a alguien que todavía usa el transporte de personal. Yo los veía de reojo y apretaba mi maletín de lona. Para mí, eran pobres diablos. Sí, traían botas de piel y camisas de marca, pero yo sabía que ese dinero era efímero, un préstamo que el diablo les cobraba con la vida en cualquier momento. Ellos habían vendido su paz por unos pesos que se gastaban en una noche de fiesta, mientras yo estaba construyendo un futuro de cemento y ladrillo para mis hijos. Mi vida fuera de la planta era mi verdadero santuario. Elena ha sido mi único amor. Desde que nos sentábamos juntos en las bancas de la preparatoria, supe que ella era el norte de mi brújula. Construimos un hogar sobre la base de la decencia, uno donde la educación de mis dos hijos, Santi y Vale, no era negociable. En Ciudad Juárez, o les das herramientas para que vuelen alto, o la calle se los traga, así que gran parte de mi sueldo de supervisor se iba directamente a su colegio y a sus clases. Nuestros tiempos libres no eran para el exceso, sino para ellos. Los sábados eran sagrados, nos íbamos a la unidad deportiva para sus entrenamientos de béisbol. Mientras yo veía a Santi batear y a Vale correr las bases, sentía que cada hora extra en la maquila valía la pena. Elena y yo nos sentábamos en las gradas, compartiendo un refresco. Viéndolos crecer bajo el sol, convencidos de que los estábamos alejando de esa vida fácil que tanto despreciábamos. En casa, la disciplina era el pan de cada día. No se trataba solo de buenas notas, sino de valores. Les enseñamos que el respeto se gana con esfuerzo, no con miedo ni con ropa cara. El dinero que no se suda, no se disfruta, les decía yo siempre que pasaba una de esas camionetas ostentosas de mis excompañeros por la esquina. Elena reforzaba cada palabra, ella era el corazón de esa formación, asegurándose de que, aunque viviéramos con lo justo, a sus mentes no les faltara alimento. Prefería traer los zapatos gastados y no comprarme nada nuevo en años con tal de que ellos tuvieran los mejores libros y el equipo de béisbol de mejor calidad. Éramos una familia de trabajo. El ambiente en la planta se puso pesado. Primero empezaron con los muchachos de limpieza, luego con los que apenas llevaban un par de meses y todavía no se sabían los nombres de las máquinas. Cada viernes, al final del turno, el guardia de la entrada recibía una lista y el silencio se apoderaba del personal. Yo sentía un nudo en el estómago, pero me lo tragaba. A mí no, me decía, yo soy Javier, el que nunca falta, el que conoce cada engrane de esta nave.
Mi antigüedad y mi impecable registro eran mi chaleco antibalas. Ese martes llegó como cualquier otro. Desayuné con Elena, le di un beso en la frente y bromeé con Santi sobre su próximo juego de béisbol. Llegué a la planta, me puse el uniforme y sentí ese orgullo de siempre al encender la línea de producción. A media mañana, el jefe de piso, un hombre que se había tomado un café conmigo 1000 veces, se acercó a mi estación. No me miró a los ojos. Tenía un sobre amarillo en la mano y el sudor le brillaba en la frente. Javier, pasa a la oficina de recursos. Sentí que el suelo se inclinaba. No hubo explicaciones largas, solo palabras vacías sobre reestructuración global y situación insostenible. Me entregaron un cheque que no cubría ni una cuarta parte de lo que legalmente me correspondía, alegando que la empresa se declaraba en bancarrota técnica. Crucé la nave industrial y mis compañeros bajaron la vista, en sus ojos no había lástima, había terror, el terror de saber que si me habían echado a mí, nadie estaba a salvo. Cuando crucé el portón y escuché el sonido metálico de la cadena cerrándose detrás de mí, el sol de Juárez me golpeó con una furia nueva. Me quedé parado en la banqueta, sentí un miedo frío, seco, que me subía desde los pies. Tenía que llegar a casa y decirle a la mujer que me amaba que el hombre proveedor, el pilar de la familia, ya no tenía chamba. Llegué a la casa caminando, no quería entrar. Me quedé un minuto frente a la puerta, preguntándome en qué momento el mundo se había vuelto tan pequeño. Me sentía vacío, como si me hubieran quitado el esqueleto, ya no era Javier, el supervisor respetado, era solo un hombre sin pies ni cabeza, un fracasado con un cheque miserable en el bolsillo. Elena me vio desde la ventana y salió de inmediato. No necesitó que dijera una palabra, mi cara lo decía todo. Me echaron, Elena. Se acabó, susurré, y sentí que la garganta se me cerraba. Me sentía un cobarde, sentía que le estaba fallando al amor de mi vida, que le estaba robando el futuro a mis hijos. Pero ella, esa mujer de ensueño que ha sido mi fuerza desde que no teníamos nada, no se inmutó. Recordé cuando yo era un simple mesero en aquel restaurante grasiento y ella me esperaba con una sonrisa. Recordé cuando caminábamos las calles cargando las vaporeras para vender los tamales de la señora Marta, bajo el sol. Ella nunca estuvo conmigo por el puesto de supervisor. Me rodeó con sus brazos y me apretó contra su pecho con una fuerza que me devolvió el aire. No nos falta nada, Javi, mientras estemos unidos. Me dijo al oído, llenándome de besos y afecto. Ya salimos de peores, ¿te acuerdas de los tamales? Vamos a estar bien. Tú no le fallas a nadie. Tú eres el hombre más trabajador que conozco. En ese momento, hundido en su abrazo, recordé por qué me había enamorado de ella en los pasillos de la prepa. Elena no era solo mi esposa, era mi trinchera. Su amor era justo el combustible que necesitaba para no desmoronarme frente a mis hijos esa noche. Cenamos lo que había, nos reímos con las ocurrencias de Santi, y por unas horas, el mundo exterior y sus fábricas cerradas no existieron. Esa noche, mientras ella dormía y yo miraba el techo en la oscuridad, el silencio de la casa empezó a pesarme. El afecto de Elena me había salvado el alma, pero no pagaba las colegiaturas, ni el equipo de béisbol, ni la hipoteca. Pasaron las semanas y el optimismo de Elena empezó a chocar contra la realidad de Ciudad Juárez. Salía cada mañana con la camisa impecable, pero regresaba con el alma deshilachada. Visité cada bodega, cada taller mecánico, cada oficina de gobierno. Nada. La ciudad estaba saturada de hombres como yo, honestos, desesperados y con el tiempo en contra. El desgaste es una bestia silenciosa. Empiezas a notar cómo Elena estira el dinero en el mercado, como Santi me pregunta por qué ya no vamos a los entrenamientos de béisbol, y como el silencio en la mesa se vuelve cada vez más espeso. Un jueves, después de otra negativa en una constructora, me quedé sentado en la banqueta de la avenida principal. El calor me quemaba la nuca y el polvo me llenaba los pulmones. Entonces, el motor de una troca rugió a mi lado. Era una GMC negra, pulida como un espejo, que proyectaba una sombra enorme sobre mis zapatos gastados. El vidrio bajó lentamente. Ahí estaba Beto, un tipo que en el colegio siempre fue el más vago, el que nunca entregó una tarea. Me miró de arriba abajo,
deteniéndose en mi maletín de lona y mi rostro desencajado. ¿Qué onda, Javi? Te ves de la fregada, hermano. Me dijo con una sonrisa que mostraba unos dientes demasiado blancos. Me enteré que los gringos te dejaron en la calle después de lamerles las botas tantos años. Es una mala racha, Beto. Beto soltó una carcajada y palmeó el cuero del asiento del copiloto. Súbete. Vamos por una cerveza. No me digas que no tienes tiempo, si lo que más te sobra ahorita es eso. Me subí por puro cansancio. El aire acondicionado me golpeó la cara y el olor a piel nueva me revolvió el estómago. Era el mundo que yo siempre desprecié, pero por primera vez, no sentí asco. Sentí envidia. Envidia de que él no tuviera que preocuparse por la luz, por el colegio de sus hijos o por la mirada de decepción que yo imaginaba en el espejo cada mañana. Mira, Javi, tú eres un tipo derecho, inteligente, de esos que saben seguir reglas. Dijo Beto mientras manejaba sin prisa. Yo necesito gente así. Gente que no se paniquee. Tengo un mandado que llevar al otro lado. Un coche, una ruta limpia, sin broncas. Te pago lo que ganabas en 3 meses de maquila por una tarde de manejo. Miré por la ventana. Pasamos frente a un campo de béisbol donde unos niños jugaban con uniformes viejos. Pensé en mis hijos, en la fe de Elena, en mis 12 años de honestidad. Pero luego pensé en la carta de embargo que había llegado esa mañana debajo de la puerta. Solo manejar, para que tu familia vuelva a sonreír. ¿O vas a seguir esperando que el patrón de la fábrica regrese de sus vacaciones en Hawái para darte las gracias?, dijo Beto. Me quedé callado. Solo para que les lleves algo a tus chamacos, Javi. No me respondas ahora. Piénsalo. El tiempo dirá a dónde perteneces realmente. Me bajé de la troca en la siguiente esquina. El ruido del motor perdiéndose en la avenida se quedó vibrando en mis oídos. Caminé de regreso a casa, pero esta vez no sentía el orgullo del obrero honesto. Sentía el peso del sobre que Beto me había dejado en la mano para los refrescos, un fajo de billetes. Llegué a la casa y vi a Santi practicando su swing en el patio con su bat de aluminio. Vi a Elena remendando un uniforme escolar, con los ojos cansados de forzar la vista bajo la luz tenue de un foco que temíamos que nos cortaran en cualquier momento. Me acosté y cerré los ojos, pero no pude dormir. Las palabras de Beto daban vueltas en mi cabeza. Y yo, mirando la oscuridad del techo, empecé a darme cuenta de que el tiempo ya estaba corriendo y que el hambre no sabe esperar. Ese lunes fue el tiro de gracia. Salí con la camisa mejor planchada que tenía, con la esperanza de que mi presencia todavía valiera algo en alguna oficina, pero Juárez me escupió en la cara. Fui a 3 plantas, en la primera ni me abrieron el portón, en la segunda el guardia me dijo que no perdiera mi tiempo, y en la tercera había 100 hombres como yo peleándose por un puesto de cargador. Regresé a casa con los pies ardiendo y el corazón seco. Tuve que mentirle a Elena otra vez. Me dijeron que en la planta del norte están revisando mi perfil, que me llaman el miércoles, le dije mientras ella me servía el poco arroz que quedaba. Ver sus ojos iluminarse con esa falsa esperanza me dolió más que el hambre. Me sentía un fraude, un hombre de paja que ya no podía sostener el techo de su propia casa. Busqué a Beto. Beto, necesito dinero. Préstame algo. Beto se rió, guardó el fajo de billetes que estaba contando y me miró. Aquí no somos banco, Javi. Aquí el que quiere dinero, se lo gana. Ven mañana temprano a mi casa. No preguntes, no traigas nada. Solo acompáñame a un encargo. Si haces lo que te digo, mañana mismo tus chamacos cenan como reyes y dejas de dar lástima con esa cara de muerto de hambre. Salí de la casa cuando el cielo todavía era de ese color gris ceniza. No hice ruido. Me puse las botas de trabajo, las mismas que usaba en la maquila. Llegué a la dirección que me dio Beto. Era una casa en las afueras, rodeada de muros altos con alambre de púas. Él ya estaba ahí, recargado en una camioneta que no era la misma de ayer. Esta era una pickup vieja, abollada. De esas que pasan desapercibidas en cualquier brecha del desierto. Llegas a tiempo, Javi. Súbete, tú manejas, me dijo, aventándome las llaves.
El interior olía a tabaco rancio y a algo metálico que no supe identificar. Beto iba callado, revisando mensajes en 3 celulares distintos. Salimos de la ciudad por la zona de los Arenales, lejos de los puentes internacionales. El terreno se volvió hostil, lleno de baches y polvo que se metía por las ventanas. Mira, es sencillo, soltó Beto de pronto, sacando una pistola de la guantera y revisando el cargador como quien checa el nivel de aceite. Vamos a una bodega en el desierto. Cargamos unas cajas y las movemos a un punto cerca del río. Tú solo mantén el pie en el acelerador y no te frenes por nada. Si ves luces de la chota, no te detienes. Yo me encargo de lo demás. Llegamos a una construcción abandonada que parecía una granja en ruinas. Había otros 3 tipos ahí, con la mirada vacía y el rostro cubierto. Empezaron a subir bultos pesados a la caja de la troca, envueltos en plástico negro y cinta canela. El olor a químicos era penetrante, mareante. Muévete, Javi. No te quedes ahí parado como un idiota. Súbete al volante. Arranqué. El motor rugía y el polvo se levantaba detrás de nosotros como una mortaja. Todo salió demasiado bien. No hubo sirenas, no hubo disparos, ni siquiera un pinchazo en las brechas del desierto. Fue una operación limpia, mecánica, casi como un turno más en la maquila. Cuando regresamos a la casa de seguridad, Beto me entregó un sobre grueso. Al abrirlo, vi más dinero del que había ganado en los últimos 6 meses rompiéndome la espalda. Sentí un asco profundo, una náusea que me subía por la garganta, pero al mismo tiempo sentí un alivio eléctrico. Ese papel moneda significaba que Santi tendría sus zapatos, que Vale seguiría en su colegio y que Elena dejaría de llorar a escondidas cuando creía que yo no la veía. Llegué a casa por la tarde, fingiendo el cansancio de siempre. Elena me recibió con esa mirada de esperanza contenida que ya me quemaba la cara. Javi, ¿cómo te fue? ¿Salió algo?, me preguntó, limpiándose las manos en el delantal. Me dieron un adelanto, Elena, mentí, y la palabra se sintió como una piedra en mi boca. Por fin salió un proyecto de logística, una consultoría externa para una empresa de transportes. Me pagaron por adelantado para asegurar que no me vaya con la competencia. Le entregué una parte del dinero. Ver su rostro iluminarse, ver cómo se le escapaba un suspiro de alivio y cómo corrió a abrazarme, fue el momento más agridulce de mi vida. Me besó con una alegría que no veía en ella desde que cerraron la planta. Me sentí el hombre más poderoso del mundo y, al mismo tiempo, la basura más grande de Juárez. Esa noche fuimos al supermercado. Llenamos el carrito sin mirar los precios. Compré la carne que nos gustaba, los cereales caros para los niños y ese detergente que huele a flores que a Elena tanto le gusta. La mentira se convirtió en mi nuevo horario de oficina. Me repetía a mí mismo, como una oración, que esto era temporal. Solo un par de meses, Javi, me decía frente al espejo mientras me anudaba la corbata de siempre. Fui meticuloso. No cambié de auto, no compré ropa de marca, ni empecé a gastar como un loco. Seguía usando el mismo transporte, seguía llegando a casa a la misma hora, fingiendo que venía de una oficina de logística que solo existía en mi cabeza. El dinero que sobraba lo iba escondiendo en una caja metálica detrás del panel del closet. Ver ese montón de billetes crecer me daba una seguridad fría, sentía que tenía el control, que estaba engañando al destino. Beto me citó en una zona de la ciudad donde las casas parecen fortalezas. Ya te ganaste la confianza, Javi. Hoy vas a conocer al patrón. No vayas a cagarla con tus modales de catequista. No era una reunión de negocios, era una fiesta. El aire vibraba con música a todo volumen y el olor a carne asada se mezclaba con el de perfumes carísimos. Había mujeres hermosas, de esas que parecen sacadas de una revista, caminando con copas de champaña en la mano. El alcohol corría como si el agua no existiera. Me presentaron al patrón, un hombre de pocas palabras que me dio una palmada en el hombro y me dijo que le gustaba la gente seria. El patrón me llamó al centro del patio. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mi pulcritud, en esa costumbre mía de no soltar la elegancia de la oficina ni en medio del desierto. Mírate, siempre impecable.
El traje y la corbata no se te caen ni para mear. Soltó una carcajada seca que todos celebraron. Hoy es tu día, el licenciado. Ese va a ser tu nombre. Así que muévete, que hoy vas a hacer tu primer encargo solo. Nunca me había sentido tan hombre, tan poderoso, tan dueño de la situación. Me olvidé del Javier que vendía tamales, del Javier que contaba los centavos para el camión. Esa noche, bajo las luces neón y el efecto de la bebida, las paredes de mi moral se terminaron de derrumbar. Una de esas mujeres se acercó, me miró como si yo fuera el centro del mundo, y yo, por primera vez en mi vida, no busqué el rostro de Elena en mi memoria. El poder es un veneno que te hace creer que las reglas ya no aplican para ti. Esa noche, en medio de ese lujo manchado de sangre, quebré los votos que le hice a la mujer que me amó cuando no tenía nada. Recogí la troca, pero desde que llegué al punto de carga algo se sentía podrido. No eran los bultos de siempre, esta vez apenas me dieron un par de paquetes mal envueltos. Los tipos de la bodega, que antes bromeaban, estaban rígidos, serios. Ninguno se atrevía a sostenerme la mirada. Me veían como se ve a un hombre que camina hacia su propio entierro, pero mi arrogancia de licenciado no me dejó verlo. No llegué ni a la mitad de la brecha. Las luces azules y rojas brotaron de la nada, como una plaga. No había salida. No había brecha por donde escapar. Sentí el frío del metal de las esposas en las mismas muñecas donde antes lucía mi reloj de supervisor. Aquí, entre los muros grises de la celda, la verdad me golpeó más fuerte que cualquier paliza. No me atraparon por mala suerte. Fui la carnada. Fui el licenciado desechable, el idiota útil que enviaron al frente para que la policía se entretuviera haciendo el gran decomiso mediático, mientras por otra ruta, el verdadero cargamento, el grande, el que de verdad importaba, pasaba a salvo bajo el amparo del silencio que yo les compré con mi libertad. Escribo estas líneas desde la cárcel, donde el tiempo no corre, solo se pudre. Elena y mis hijos están en casa de mis suegros, lo perdieron todo, hasta la casa que pagué con sudor honesto. Fallé. Fallé como hombre por no aguantar el hambre, fallé como esposo por traicionar la cama de la única mujer que me amó de verdad, y fallé como padre porque mis hijos van a crecer con un vacío en la silla del comedor. Incluso fallé como narco. Fui un amateur jugando a ser lobo. Ahora, mientras miro los barrotes, entiendo que en mi afán de darles un futuro, les robé el presente y les destruí el pasado. Mi esposa tal vez nunca me perdone, y lo peor es que tiene toda la razón. El licenciado terminó su carrera antes de empezar, y lo único que me queda es este uniforme de preso que, a diferencia de mi traje, este sí me queda a la medida de mi miseria.